Paco Abundis, el doctor en el estudio. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Qué gusto. ¿Qué tema abordamos esta semana? Pues mira, un tema contraintuitivo, ¿no? Ya se ha publicado, creo, bastante, pero requiere de una explicación. ¿Por qué este problema de desabasto que ha habido, bueno, que ha sido generado por la lucha contra el robo de combustible, por qué no le ha generado costos al presidente? Pues porque está defendiendo la causa correcta, ¿no? Sí, pero no, digamos, hay una historia, ¿no? Hay quien dice que es una narrativa, pero yo creo que hay unos números previos digamos, que hay que tomar en cuenta para analizar esto. Después de la toma de posesión, Leonardo, era un número que no habíamos publicado porque estábamos esperando enero, digamos, con precaución para medir estos fenómenos que a veces en la opinión pública son muy cambiantes, pero el primer gráfico que te voy a enseñar me parece que es muy emblemático y dice mucho. Hay muy pocas mediciones publicadas cara a cara en vivienda de la aprobación presidencial después de que tomó posesión. Nosotros en agosto, un mes después de elección, ya teníamos un nivel de aprobación de 71 puntos. Era un presidente electo. Después tuvimos otro registro de 69 puntos, que fue una semana antes de que tomara posesión. Y hubo un salto, Leonardo, de 14 puntos entre noviembre y diciembre. Diciembre es ya como presidente electo, que te sigue hablando de las expectativas, se espera de este presidente. Yo creo que hay que tomar en cuenta este dato para ver cómo llega a esta propuesta de lucha contra el robo de combustible. O sea, el salto es muy importante. Me parece que... De 69 a 83. Así es. A ver, te pregunto una cosa porque fuiste citado por José Antonio Crespo en su artículo de ayer. Dice él, Parametría daba a conocer que en el momento en que Felipe Calderón toma posesión, da un salto inmediato. Me decía un analista, porque la memoria traiciona, pero tú como eres un hombre apegado a las cifras, no tienes problema. Yo decía, cuando Calderón lanza la guerra contra el narco, obtiene inmediatamente un amplísimo respaldo de la gente diciendo, el presidente está enfocando las baterías contra los delincuentes, contra quienes nos hacen daño. Y al inicio tiene un buen arranque, pero me hacía ver este analista que la propia toma de posesión fue la que elevó a Calderón. ¿Es cierto esto que hay un efecto toma de posesión en la opinión pública? Sí, digamos, de ser electo a pasar a ser autoridad, pero te pasa en cualquier nivel de gobierno. Por eso a nivel gobernador, presidente municipal. O sea, no fue la guerra contra el narco ni la guerra contra el huachicol. El hecho de ser presidente te sube. Me parece que esa presión que acabas de hacer es fundamental. Creo que algunos en prensa se ha manejado como un repunte del presidente. Yo diría, simplemente está conservando lo que tiene. Entonces, con estos niveles de aprobación, prácticamente cualquier propuesta tienes a la opinión pública contigo, ¿no? Además, el elemento que mencionaste, además el argumento tiene sus propias virtudes, pero vienes de un emisor con estos niveles de aprobación. Y además estoy atacando a los malos. Exactamente. Entonces, digamos, el número o el capital político que tiene es amplísimo. Segundo dato que me parece más que relevante, y esto a ti te va a sonar bastante, porque de hecho en el siguiente gráfico creo que es importante decir que este número no solamente es, digamos, 4 de cada 5 mexicanos lo aprueba, sino que además tiene intensidad. Cuando se habla, por ejemplo, de la pérdida de liderazgo de Trump, se refiere en este dato. Es decir, ¿apruebas mucho o apruebas poco? El aprueba mucho ya está en los niveles de votación con los que ganó, 53%, y otro 30% lo aprueba poco. Subir más de esto, la verdad es que no es fácil. Si no posible, es bastante complicado. Es decir, ya está. 4 y 4, digo, ¿qué haces? Desaprueba poco y mucho. Es que convencer a las familias del PRI, del PAN. Bueno, igual acaba convenciéndolas también. Sí, bueno. Ya convenció a los del Bester, ¿no? A juzgar por estos números ya tiene algunos de esos, o a bastantes, ¿no? Pero entonces el otro elemento es intensidad. No solamente tienes una alta aprobación, sino que es muy intensa. Y el tercer elemento que está en esta última tabla, que es ahí donde creo que mucha gente se siente aludida, pero en realidad los que hicimos cola para cargar el tanque de nuestro automóvil, Leonardo, no pasamos del 20%. Claro.
último gráfico, si ves, la mayor parte de la gente se transporta en transporte público, en colectivo 76%, o sea, la mayoría 13, en pecero. metro 30, es un gráfico un poco saturado, tal vez no lo ve bien el auditorio, pero en resumen les diría, en automóvil solamente el 20%, 22.3% transporte privado, pero de ese el 90% en automóvil. Entonces, lo que veíamos en imágenes, estas largas colas, gente esperando para llenar su tanque, no representa más que 1 de cada 4. Ya. Uno de cada 5, perdón. En cambio, si subes el precio de los peceros, ahí sí le pegas es el 76% de la mitad, ¿no? O sea, Así la inmensa mayoría. Qué drama para nuestro pueblo, ¿no? Tenerse que transportar en peceros. Pues, eso es lo que denota la enorme pobreza y la enorme ineficacia de los gobiernos federal y local de proveer al ciudadano de un transporte público digno. sobre todo la calidad de ese transporte, fatal, ¿no? Pero porque el metro es el 30% del 51%, que se supone que es lo mejorcito que tenemos, así ¿no? así es el transporte público mejor evaluado con mucho. Pero 20% en coche son los que podrían preocuparse. Pero bueno, supongo que está muy segmentado. Aquí en la capital finalmente no se ha sentido, en Puebla no se ha sentido, en el norte del país el tema del desabasto no ha sido tema, ha sido básicamente de Jalisco y Guanajuato, ¿no? Así es, pero en términos de concentración de autos, la mayor parte de la planta vehicular está entre el Estado de México y la Ciudad de México, son cerca de 10 millones. Que será como la mitad de Sí, debe ser más como 3/4 partes. del parque vehicular. Muy bien, pues nos quedan muy claros los datos, mi querido doctor. Un gusto, Leonardo. Placer tenerte Gracias, con al nosotros. contrario.